Hola, yo soy Sandra Escacena e interpreto a Ale en La casa en el árbol. Hola, muy buenas, soy Claudio Portalo, soy actor e interpreto a Jesús en la película La casa en el árbol. Pues bueno, trabajar para esta película, ópera prima de Luis Calderón, ha sido rica en muchos aspectos. Para empezar, el poder rodarla aquí en el País Vasco. Ha sido increíble porque Luis es un amante del cine, especialmente del cine de terror, del slasher. Entonces yo creo que a mí en todo momento me transmitió una ilusión, unas ganas de, bueno, pues esto de las primeras veces, ¿no? Que es que a mí me contagiaba, o sea, yo tenía una emoción y un entusiasmo cada vez que rodábamos, que yo creo que me transmitió eso y como que volví a sentir lo que sentí en mi primera peli cuando todo era nuevo, todo lo miras con ojos como de niña pequeña y eso fue muy guay para trabajar. La emoción es grande porque bueno, salimos hoy en cines, 8 de mayo, La casa en el árbol. Tenemos una distribución que hasta el momento todavía es un poquito humilde, pero creo que todos confiamos en que cuando la gente se dé cuenta de lo que estamos lanzando, la distribución se va a ampliar mucho y el recibimiento en cines y en salas va a ser amplio. No, esta es mi primera vez en el FAN, sí que es cierto que no es la primera vez en Bilbao porque llevo viniendo desde muy pequeñito y aunque sea la primera vez en el FAN, que muy agradecido por cierto estar aquí, volver a esta ciudad para mí siempre es mágico, porque siento algo muy especial y de hecho incluso yo considero que en algún momento de mi vida voy a pasar aquí una estancia de mi vida, seguro, estoy seguro. Entonces volver a Bilbao siempre es lujo, es gusto, es bueno, el amorcito por esta ciudad. Yo nunca había estado en el FAN, pero bueno, algo que estábamos comentando antes el equipo, que sentimos que aquí es el lugar idóneo para que se cierre el círculo, ¿no? Porque aunque la idea surgiera de Luis en Andalucía, que él es de Sevilla y demás, aquí es donde hemos rodado la peli, donde hemos pasado todo, donde hemos luchado mucho y como dice Claudio, ¿no? Hemos tenido un recorrido muy grande de festivales y acabarlo, ¿no? Aquí en Bilbao, en el FAN, creo que es perfecto. Bueno, pues a toda la gente del FAN Festival de Bilbao quiero mandarles un beso muy caluroso, tanto como nuestro sol de Extremadura. Estoy muy agradecido por estar aquí, ojalá disfrutéis la película tanto como nosotros la hemos disfrutado haciéndola y por favor, y ojalá otra vez, que solamente sea la primera de muchas veces en este festival. Pues muchísimas gracias a todos los que estáis participando y viendo pelis en el FAN. Espero de corazón que disfrutéis La casa en el árbol. Creo que va a ser una película que os va a emocionar muchísimo, que os va a hacer pasar miedo y que os vais a llevar a casa porque verdaderamente es muy emocionante.